de algunas características que Santiago en su carta pues nos muestra o nos enseña sobre la madurez. Ya el domingo pasado estuvimos diciendo lo que no es la madurez, y recordando un poquito, la madurez no tiene nada que ver con la edad, ni la edad física, ni el tiempo que llevamos como cristianos. También dijimos que no tiene nada que ver con la apariencia o las apariencias. Asimismo, no tiene que ver o nada que ver pues con los logros alcanzados, ya sean las metas, sean los objetivos y cualquier otra u otros logros que el ser humano pueda tener. Los logros no dan la madurez. Decíamos que una persona puede tener muchos logros, haber alcanzado muchas cosas, pero ser inmaduro. Pero también dijimos que la madurez no tiene nada que ver con los conocimientos, ni académicos, ni de la Biblia, ni de teología, ni de cualquier otra rama de los estudios de la vida cristiana. Entonces no tiene nada que ver con conocimiento. O sea, alguien puede tener mucho conocimiento y ser inmaduro, pero alguien puede no tener mucho conocimiento y haber alcanzado la madurez y cierto grado de madurez. Entonces decíamos que la madurez tiene que ver con la actitud de la persona, y decíamos que la actitud es la forma en la que cada uno respondemos ante las circunstancias de la vida, las circunstancias positivas y las circunstancias negativas. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos ante los problemas, ante los conflictos? Pero también cómo actuamos, cómo respondemos pues ante los éxitos, los logros. No perdemos la compostura, no nos volvemos presuntuosos, o si lo hacemos. Entonces eso va a determinar cuánta madurez tenemos o qué grado de madurez, o si somos maduros también. Vimos entonces la primera característica y decíamos que una persona madura es una persona que se mantiene positiva aún bajo presión. Puede haber mucha presión alrededor suyo, sin embargo se mantiene positivo. Es una persona pues gozosa, es una persona con esperanza, es una persona con confianza, no en sí misma, sino en el Señor. Bueno, una segunda característica que Santiago nos muestra sobre la madurez, lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, dice la palabra de Dios. Entonces una persona madura es una persona que ama. Y una persona que ama es una persona que se vuelve sensible ante las necesidades de su prójimo, ante las necesidades de otras personas. Una persona sensible, una persona que ama, no solamente ve por lo suyo propio, y es una característica del amor que encontramos en 1 Corintios capítulo 13. El amor, dice, no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El amor
es sufrido, el amor es benigno. Y allí tenemos en 1 Corintios más características sobre el amor. Pero estamos hablando de que es una persona sensible ante pues, las necesidades de las demás personas. Comprende o tiene la capacidad de comprender a las demás personas cuando pues están pasando por dificultades, pues ya sea espirituales, sea psicoemocionales o sean materiales, necesidades materiales. Es una persona que puede comprender a las personas heridas y busca pues ayudarlas, busca darle su apoyo en lugar de echar más leña al fuego o en lugar de echar tierra sobre esa persona, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces es una persona que comprende, es una persona que decíamos no está interesada en sí mismo. Ha pasado de ser egoísta pues a ser comprensivo. Ha pasado de pensar y de buscar lo suyo propio en pensar y buscar el bien de los demás. Esto es una característica entonces de una persona madura. Ya no es una persona que dice quiero esto, quiero aquello, no me interesa nadie más. Ya no piensa de esa manera, ya no actúa de esa manera. Ahora es una persona que piensa en los demás. Y precisamente, un ejemplo de ello, pues si hablamos de los padres maduros, o que han alcanzado la madurez, cierto grado de madurez, o sea, piensan ya en su familia, ya no piensan solamente en ellos mismos, ya no piensan solamente en lo suyo propio, sino piensan en otros, cuáles son las necesidades que tienen y buscan suplirlas, buscan llenar lo más que pueden estas necesidades. Si bien pues no se puede llenar todas las necesidades o suplir todas las necesidades, pero se esfuerza, hace su mayor esfuerzo por el bien de su familia. Y así esto lo podemos aplicar en muchas otras áreas de la vida. El cristiano, por ejemplo, pues, sabe que pertenece a una familia espiritual y ya no busca protagonismo, no busca que le sirvan, no busca que se hagan las cosas como él quiere solamente, sino que escucha a los demás y busca que los demás estén bien, que puedan sentirse cómodos, que puedan sentirse a gustos. Claro, no caer en el extremo también. Una persona madura sabe cuáles son los límites de un extremo y otro. Entonces, es una persona sensible, decíamos. Dios dice que el amor, el interesarse en otros, es una característica de la madurez. Santiago es muy específico en esto. Él está diciendo en el capítulo 2, no muestren favoritismo. No hagan menos a la gente, a ninguno. No juzguen a la gente por su apariencia. No insulten a la gente. No la exploten. Es lo que está diciendo en el capítulo 2 de su carta en Santiago. Y allí pues nosotros podemos ver con más extensión o claridad también lo que él está exponiendo, ¿verdad? Así que son pues así características otra vez, ¿no? Una persona madura no muestra favoritismo, es imparcial, no es parcial. Una persona madura
no hace menos a nadie. Una persona madura ha dejado de ser clasista, ha dejado de ser racista, ha dejado pues de ser discriminador. Esa es una gran característica que define a una persona madura. Entonces ya nosotros hemos de darnos cuenta dónde estamos, y es importante que lo sepamos para que de allí sigamos avanzando, sigamos creciendo, porque la voluntad del Señor es nuestro crecimiento. Así que una segunda prueba de la madurez es el amor. Cómo tratamos a las demás personas, cómo somos con las demás personas. Allí en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 36, el Señor Jesús, hermanos, nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero los versículos anteriores, hermanos, también dicen lo mismo, pero a los inmaduros. ¿Cómo responden los inmaduros a lo que el Señor les dice? El Señor les dice a ellos: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y no vinisteis a mí. Dios les dirá eso a los inmaduros. ¿Y cómo van a responder? ¿Cómo responde una persona o un cristiano inmaduro? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Nunca te vimos. Si te hubiésemos visto, hubiésemos actuado, hecho algo por ti. Y el Señor les dice: bueno, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños o a nadie, a las personas que se encontraron en esa situación, pues no me lo hiciste tampoco a mí. Entonces, si no se lo hiciste a ellos, no lo hiciste a mí. Entonces tampoco lo harías conmigo. Y a las personas maduras, a las personas que han alcanzado cierto grado de madurez, el Señor les cambia estas palabras y les dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces una persona madura contesta y dice: Señor, nunca te vimos así. Sin embargo, ellos vieron a las personas necesitadas y tendieron la mano y visitaron y dieron de beber y dieron de comer y cubrieron. Y entonces el Señor les dice a las personas maduras: por cuanto lo hiciste a estos pequeños, también me lo hicieron a mí. En el versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Seremos juzgados por la manera en la que tratamos a los demás. Así el Señor pues nos muestra si somos maduros y qué grado de madurez hemos alcanzado. El Señor no nos va a juzgar por cuántos versículos de la Biblia aprendimos. Es bueno aprenderse versículos de la Biblia, memorizarlos, pero no vamos a ser juzgados por eso. Ni por cuántas veces fuimos a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, hay que ir. Es parte de la vida cristiana y de manera natural todos respondemos
a esa demanda natural de como cristianos, pero no vamos a ser juzgados por cuántas veces fuimos a la iglesia. No vamos a ser juzgados por la reputación que teníamos como líderes cristianos. Es bueno ser líderes cristianos. Y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo a la manera del Señor, no a nuestra manera. No a la manera del mundo, sino a la manera del Señor, como nos los enseña en su palabra. Sin embargo, no vamos a ser juzgados por el liderazgo, por cuántas áreas de liderazgo, en cuántas áreas de liderazgo participamos. No, vamos a ser juzgados sobre cómo tratamos a los demás, a nuestro prójimo. Y si somos realistas, pues allí nos falta mucho a todos. A todos. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando esa área de nuestra vida. Así que esa es una segunda característica de una persona madura. Es una persona que ama, es una persona sensible a las necesidades de los demás, es una persona que se preocupa y se ocupa en los demás, ya no más o ya no solo en sí mismo, mayormente en otras personas. Una tercera característica, hermanos, es de una persona madura, es aquella que ha aprendido a dominar su boca. Santiago 3:2, hermanos, dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Todos. Aquí no hay excepción. Todos ofendemos muchas veces. Ya nacimos con la naturaleza pecaminosa, crecimos con la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza se manifestó también en diferentes grados, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a muchas otras circunstancias. Pero cuando vinimos a Cristo también comenzó una nueva etapa en donde esta naturaleza pecaminosa, pues tuvimos que comenzar a combatirla y recibimos una nueva naturaleza. Y desde allí esta nueva naturaleza debe estar creciendo y la vieja naturaleza tiene que estar menguando. Así que por eso dice aquí, porque todos ofendemos muchas veces, todavía ofendemos todos. Aún una persona madura todavía ofende en menor grado, pero todavía, ¿verdad? Dice aquí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es una persona madura, un cristiano maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, tiene dominio propio sobre todo su cuerpo, sobre todo su ser. Lo primero que hace un doctor cuando vamos a una consulta médica es decirnos que saquemos la lengua. Él utiliza nuestra lengua para verificar nuestra salud. Bueno, Dios también hace eso, hermanos, de manera espiritual. Hemos de estar conscientes que una boca suelta destruye vidas, porque hieren a las personas. Una boca suelta es una boca chismosa. Y la definición de chisme es escuchar algo que les agrada de alguien que no les agrada. Esto es el chisme. Escuchar algo que les agrada de alguien o de una persona que no les agrada, para alegrarse, para mofarse, para
sentirse bien, y sobre todo cuando a la otra persona que no les agrada, bueno, está pasando por adversidades, cuando le está yendo mal, cuando está en problemas, cuando tiene conflictos. Entonces, esta es una característica de una persona madura. Controla o domina su boca, su lengua. Tiene control de lo que dice. El autocontrol de toda la vida y de todo el ser comienza por el control de la lengua. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 3. Santiago dice que cuando ponemos un freno en la boca de los caballos, podemos controlar todo el animal. Los que han tenido contacto con los caballos saben esto. Se logra controlar un caballo a través de poner un freno en su boca. De esa manera se le puede llevar a donde uno quiera. Se le puede hacer que se detenga. Se le puede hacer que vaya hacia la izquierda, que vaya hacia la derecha. Se puede hacer que avance hacia adelante. De esa manera se controla a un caballo. Bueno, también nos dice que los barcos se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Un pequeño timón controla pues una nave muy grande. Ahora pues han construido barcos enormes, barcos de carga enormes, portaaviones enormes, y así muchas otras naves, sí, y todas ellas están controladas, están dirigidas por un pequeño timón. Y Santiago compara esto con la lengua. La lengua es ese pequeño timón que controla toda la vida, todo el ser de la persona, ya sea para bien o sea para mal. La lengua, aunque muy pequeña, nos ayuda y puede controlar toda nuestra vida. Lo que cada uno dice puede bendecir, puede edificar, puede ayudar, pero también puede destruir, puede hacer que una persona pierda su dignidad y, bueno, puede hacer estragos en la vida de otra persona. Así que la lengua es un pequeño miembro en el cuerpo, pero que si no se controla, causa destrucción. También se le compara como un fósforo, ¿verdad? Como un fuego pequeño que puede incendiar todo un bosque, miles de hectáreas de bosque. Con una sola flamita, con una sola chispa, se puede hacer un fuego y ese fuego extenderse hasta destruir grandes hectáreas de monte. Y Santiago compara entonces la lengua también con el fuego que puede causar pues grandes daños. La lengua es poderosa, es una fuerza poderosa, pero así como para hacer el mal, también como para hacer el bien. No sé si hemos o han escuchado a alguien decir: solamente digo lo que pienso, y se sienten orgullosos por eso. Y dicen: bueno, pues es que eso es lo que pienso, yo no me callo. Pero quizá lo que hay en su mente es algo que no se debe de decir, pero como no sabe controlar su lengua, lo dice. La Biblia dice que eso no es franqueza, eso es inmadurez.
Muchas veces se confunde franqueza con insensatez, pero eso es inmadurez. Así que creo que todos, pero muchos más que otros, necesitan una dosis de tacto para usar su lengua, para hablar. Por eso la recomendación de la palabra de Dios y de Santiago ahí en el capítulo 1 es: sean prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, escuchen, sepan escuchar, porque escuchar no hace daño a nadie. Pero dice, sean tardos para hablar, porque el mucho hablar, hay un proverbio sobre esto donde dice que en el mucho hablar abunda el pecado. Así que por eso la recomendación es, sean tardos para hablar. O sea, no hablen impulsivamente, no hablen solamente por hablar, por tener lengua. Hay que pensar, hay que meditar, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que determinar si lo que se va a decir va a ser para edificación o no. Sin embargo, bueno, muchas veces pues todavía nos gana la inmadurez o nos gana la fuerza negativa de la lengua, y todavía, como dice el versículo que leímos, ofendemos muchas veces. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa es la manera en la que el cristiano debe hablar, es la manera en la que el cristiano debe pensar ahora, que pensar al hablar, ¿verdad? Que dice que tengamos cuidado de que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrupta, ninguna palabra hiriente, ninguna palabra destructora, sino que lo que salga de nuestra boca sean palabras que edifiquen, palabras que alienten, palabras que aconsejen, palabras que consuelen, palabras que ayuden a otros en su necesidad. Y termina diciendo este versículo: a fin de dar gracia a los oyentes, de tal manera que los oyentes se queden con el deseo de seguir escuchándonos, que tengan el deseo pues de seguir buscando ese apoyo, esa ayuda en nosotros, y no que se alejen, no que no quieran ni siquiera hacer alguna pregunta que pueda ser de ayuda y de bendición para ellos. Así que tengamos cuidado al hablar, hermanos. Fijémonos en lo que hablamos, en lo que decimos. Cuando cada uno de nosotros habla, tenemos que hacerlo otra vez para edificación. Y no solamente debemos hacerlo para edificarnos, sino también para edificar a otros. Y la recomendación que algunos dan es que si no va a edificar a alguien más, lo que va a decir no va a edificar a alguien más, mejor no lo diga. Y a veces, aunque sea verdad, si esto va a dañar, mejor no lo diga. Si no edifica, quédese con ello. Esto es una característica de madurez. Una persona madura cuida su boca. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y nosotros diríamos ahora, si alguno se cree espiritual entre nosotros, si alguno se cree maduro entre nosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, si alguno se cree maduro, pero no refrena su lengua, dice ahí, se engaña a sí mismo. Piensa que es religioso, piensa que es espiritual, piensa que es maduro, pero no lo es. Piensa que es un buen cristiano, piensa que profesa las creencias correctas, pero se engaña a sí mismo. Todo es vano. Así que, si vamos a memorizar versículos de la Biblia, si la vamos a estudiar, si vamos a ir a la iglesia, si nunca queremos perdernos un culto o un servicio, tenemos que tener cuidado también en esta área de nuestra vida. Porque si hago todo eso, pero si soy chismoso, dice, mi religiosidad, mi vida religiosa no sirve para nada. Mi vida cristiana se viene abajo. Si hago todo lo anterior y soy una persona que divulga rumores, pues todo lo que he hecho no sirve para nada. Porque siempre estoy diciendo cosas que no son verdades. O exagero al darme una calificación de espiritual y de maduro. Tengamos cuidado de no hablar, como ya decíamos, impulsivamente. Así que la prueba de la madurez es cuidar nuestra boca para no corromper la comunicación y que no salga palabra negativa de nuestra boca. Si estamos enojados por algo, pues mejor apartémonos de ese lugar, pensemos bien las cosas, si hay necesidad de hablar, si no, mejor no hablar. Si surge una discusión con otra persona, puede ser alguien de la misma familia, bueno, pues hay que ejercitar esto, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Efesios 4:15 dice, al vivir la verdad con amor. Esto significa una actitud correcta, un tiempo correcto, un lugar correcto, el motivo correcto. O sea, la exhortación es a que vivamos en amor, vivamos con amor los unos para con los otros. De hecho, una persona madura, pues naturalmente refleja esto. Así que, si nos hemos dado cuenta, hermanos, la Biblia es práctica. No importa lo mucho que conozcamos la Biblia, si nuestra actitud no es como la de Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Nos podemos creer espirituales y maduros, pero no lo somos. Bueno, pero tal vez hemos enfatizado mucho la parte negativa, pero es importante, hermanos, porque eso es lo que mina nuestro crecimiento, mina nuestro desarrollo, inclusive mina el poder alcanzar más grado de madurez. Ahora, tampoco estamos diciendo que una persona madura ya no comete errores, ya no es impulsiva, ya no hace mal uso de su lengua. Sí, pero en menor grado. Y esto va siendo cada vez menor, entre más grado de madurez va alcanzando. Y esto es necesario, hermano. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, porque hay mucha bendición en la madurez. Podemos entender muchas cosas más
podemos pues disfrutar más esa vida abundante que el Señor tiene para con nosotros. Así que estas son dos características más acerca de la madurez espiritual, o dos características de un cristiano maduro, de una persona madura. Domina, controla su lengua o su boca, y es una persona que ama, que es sensible, que es responsable y que ya no piensa en sí mismo, sino piensa en los demás, piensa en otros y busca la manera de cómo hacer bien a otros. Bueno, dos características más que tenemos para pues seguir reflexionando, seguir analizando, seguirlas estudiando. Todos tenemos la palabra de Dios. Vaya a la Biblia, profundícese más en estas dos características y va a tener grande bendición de Dios para su vida. Así que voy a concluir aquí. Después, en el siguiente domingo, terminamos con las dos últimas características. Así que a trabajar, hermanos, a trabajar en nuestra vida. Y si nos hemos dado cuenta que hemos crecido, que somos maduros, bueno, a mantenernos y ayudar a otros a que crezcan y a que alcancen la madurez. No destruirlos, no hacerles daño, no detenerlos o buscar detener su desarrollo, su crecimiento, no ser tropiezo para ellos. Al contrario, ser un agente de apoyo y de cambio para sus vidas. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y pedirle también que nos ayude a seguir avanzando. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra que pues es clara, Señor, nos enseña y nos da indicaciones de qué hacer para seguir creciendo y seguir avanzando hacia la madurez, hacia la perfección en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque también tu palabra nos exhorta y nos señala todo aquello que pues no pertenece a esta nueva vida que tenemos contigo y que pertenece a la vieja vida, a la vieja naturaleza, y que necesitamos ir dejando y desvistiéndonos de ella para vestirnos del nuevo, haciendo pues lo que tú nos enseñas, aconsejas, mandas e indicas. Gracias, Padre. Ayúdanos pues a seguir creciendo. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Solos no podemos, pero con tu ayuda todo es posible. Queremos que nuestra vida sea para tu gloria, Señor. Ayúdanos pues a seguir avanzando. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga y